El despojo del más del 50% de México, una herida abierta en la historia de nuestro país. Tuvo la extensión territorial que conocemos hoy. De hecho, su ascenso a esta posición de poder está manchado por un hecho histórico que muchos prefieren olvidar: el despojo de más de la mitad del territorio mexicano. Pero ¿cómo ocurrió este despojo? ¿Fue realmente legal? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tendría si ese tratado fuera declarado nulo en la actualidad? En este video, te voy a mostrar con hechos y datos cómo Estados Unidos se apropió de estas tierras y por qué este robo es, hasta hoy, una herida abierta en la historia de México. En 1821, México era un país vasto, que se extendía desde lo que hoy conocemos como California hasta Texas. Este era el verdadero México, antes de que la ambición de expansión de Estados Unidos lo desmembrara. La historia que te voy a contar no es solo una historia de guerra y conquista. Es la historia que, según algunos expertos, podría ser considerado ilegal bajo las leyes internacionales. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo un pequeño rincón del territorio estadounidense se convirtió en una de las naciones más grandes del mundo, este video es para ti. Para entender cómo Estados Unidos se apoderó de más de la mitad del territorio mexicano, primero debemos analizar el contexto histórico en el que ocurrió. En 1821, México finalmente logró su independencia de España tras años de lucha. Sin embargo, este recién nacido país enfrentó numerosos desafíos tanto internos como externos. México no solo tenía que consolidar su nueva identidad nacional, sino que también debía protegerse de las constantes amenazas de invasión por parte de potencias europeas como Francia y España, que veían en México una oportunidad para expandir su influencia. Fue en este escenario de incertidumbre internacional que Estados Unidos adoptó la famosa Doctrina Monroe en 1823. Este principio, proclamado por el presidente James Monroe, establecía que cualquier intento de las potencias europeas por colonizar o interferir en los asuntos de las naciones americanas sería considerado como un acto de agresión, lo que justificaría una intervención estadounidense. En teoría, esta doctrina protegía a las naciones del continente americano, incluyendo a México, de la influencia extranjera. Pero, en la práctica, Estados Unidos utilizó esta doctrina como una carta blanca para sus propios actos expansionistas en el continente. Uno de los objetivos más codiciados por Estados Unidos era la región de Alta California, una zona portuaria crucial que incluía lo que hoy conocemos como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Sin embargo, había una razón aún más importante detrás del interés estadounidense en esta región: el oro. Grandes yacimientos de oro habían sido descubiertos en California, y aunque México intentó mantener este descubrimiento en secreto para evitar la codicia extranjera, la noticia llegó al presidente estadounidense James Polk. Polk, un firme defensor de la expansión territorial, ofreció a México $25 millones por Alta California en 1845. Una suma que, aunque parecía significativa, era ridículamente baja en comparación con el valor real de las minas de oro en la región. Como era de esperarse, México rechazó la oferta, pero Polk no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Sabía que para cumplir con el llamado Destino Manifiesto de Estados Unidos, que justificaba la expansión del país hacia el oeste, necesitaría algo más que diplomacia, necesitaría un pretexto para invadir. Este contexto, lleno de tensiones y ambiciones desmedidas, sentó las bases para el conflicto que llevaría al robo de gran parte del territorio mexicano. La negativa de México a vender Alta California por $25 millones no detuvo las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. De hecho, el presidente James Polk estaba decidido a apoderarse de este territorio clave y no escatimó en utilizar cualquier medio necesario para lograrlo. Aquí es donde comienza uno de los capítulos más oscuros de la historia entre ambas naciones. En 1846, Polk aprovechó una disputa fronteriza cerca del Río Grande para justificar una guerra contra México.
El presidente envió tropas estadounidenses al área, y cuando estos soldados fueron atacados por fuerzas mexicanas en su propio territorio, Polk lo utilizó como excusa para declarar que México había derramado sangre americana en suelo americano. Este evento, fabricado por las provocaciones estadounidenses, fue la chispa que encendió la guerra México-estadounidense. A medida que la guerra avanzaba, quedó claro que las fuerzas militares mexicanas, debilitadas por la inestabilidad política y económica interna, no podían igualar la maquinaria bélica de Estados Unidos. En septiembre de 1847, después de varios enfrentamientos, las tropas estadounidenses lograron lo impensable: capturaron la Ciudad de México. Con la capital bajo control enemigo, México se vio obligado a negociar, pero estas negociaciones se llevaron a cabo con una pistola apuntada a su cabeza.